Cuando Mauki me vota, como yo era dirigente estudiantil igual en la Cato, tenía votos en el Consejo Universitario para que me dieran mi carta de permanencia. Si a ti te votan, te dan una oportunidad. Yo tenía todos los votos, me faltaba el de ella. Y cuando hablé con Mauki, ella me dijo que de ninguna manera, que yo era una chica encantadora, pero que de encanto no se vivía, que se vivía de esfuerzo, de compromiso, y que ella no me iba a volver una mediocre encantadora, que ella no iba a votar a favor. Lo que pasa es que la política es la vida en comunidad. El líder empresarial hace política. Y yo creo que la política es buena. Creo que la política es la forma, siempre lo digo, y no lo digo porque no sepa, lo digo porque sé. Es la forma más sublime del amor, es la entrega por el otro. Es el líder que se encarga de armar la Legión de María. O sea, es el que se preocupa del otro. Cuando las ganas no alcanzan, hoy día vamos a hablar un poco de eso. La caída emocional de la motivación, cuando no llegan los resultados rápidos y te frustras. Vamos a conversar un poco de eso y muchas cosas más. Nuestra invitada hoy día en el diván es Marisol Pérez Tello, abogada, ex ministra de Justicia y actual precandidata presidencial. ¿Cómo era Marisol a los 10, 11, 12 años? Yo nací en Tacna. Mi papá era médico de un campamento minero en Toquepala y crecí parte de mi vida en Tacna y parte de mi vida en Moquegua, entre cerros. Era bastante introvertida. Hasta ahora me gustan los cerros, la soledad. Claro, eso no debe haber alegrado mucho a mis padres, que siempre estaban buscándome, ¿no? Por algún lado estaba. Entonces crecí en el campo, en libertad, ¿no? Entre Tarata y Torata, con una fuerte marca de el amor por la tierra y la bandera en Tacna, ¿no? Allá los niños, el 28 de agosto, están en la procesión de la bandera, debajo de la bandera, empujando las bugambilias. Eso es una cosa que te marca. Yo he podido llevar a mi hija también a esto. Y hasta los 6 años, mi primera infancia y un par de años más, viví entre Toquepala y Cuajone, entre Tacna y Moquegua, y ya luego vinimos a Lima. Lima sí fue para mí muy complicada, ¿no? Porque se acabó el campo, se acabó la libertad, se acabó... ¿Qué edad tenías cuando viniste a Lima? Tendría, ya con desarraigo, 8. La primera vez 6 o 7, estuvimos en casa de mi abuela el primer tiempo mientras nos acomodábamos, nos matriculaban en el colegio y demás. Y luego fuimos a vivir a Surco, a Monterrico. En esa época frente a mi casa habían vacas, granjas. Entonces todavía tuve un poquito de tiempo ya cuando me mudé a Monterrico para mantener esa libertad, ¿no? A mí me gustan subir árboles, digamos, jugar bata. Teníamos un kiosquito ahí, vendíamos a los señores que trabajaban en las construcciones limonada, alfajorcitos, sanguchitos. Era una vida de barrio primero, de mucha libertad, porque mis padres trabajaban muchísimo. Yo los veía, digamos, en las noches. Y fue una vida feliz, en realidad, pero el cambio de la absoluta libertad y la zona segura dentro de un campamento minero a una ciudad tan adversa como Lima, sí fue complicado, ¿no? ¿Y vivir en un campamento minero cómo es para un niño? Porque Uy, maravilloso. 7, 8 años, pero supongo que hay mucha gente, mineros, trabajadores. Cuéntame un poco. Pero todos te cuidan, ¿no? O sea, además yo era la hija del doctor, el doctorcito, y mi padre fue un hombre maravilloso, entonces siempre me sentí querida, ¿no? Después él trabajó en Tintaya, en Yauri, y también estuve un tiempo con él, pero yendo y viniendo, porque yo ya estaba en la universidad, así que no me podía quedar con él, pero es un espacio de libertad. O sea, aparentemente no, pero para un niño es un espacio de libertad y de seguridad, ¿no? Había mucha protección, Claro, muchos hacías espacios. lo que salías, hacías lo que querías, contemplabas. Bueno, Un yo espacio de tenía una contemplación. alpaca en mi patio, y sí, era muy feliz, ¿no? Muy libre. Yo creo que eso es clave para un niño. Y tenía mucho apego emocional, ¿no? He sido bendecida con una madre y un padre maravillosos, ¿no? Eso te iba a preguntar, ¿tus padres cómo eran? ¿Cómo era tu papá? ¿Cómo era tu mamá? ¿Y tienes más hermanos? Tengo una hermana viva, Maribel, que es mi hermana mayor. Tengo 3 hermanos en el cementerio. Wow. Fernando y Marisol primera. Y tengo 3 hermanos más, uno de ellos mi mellizo, que murieron antes de nacer. Entonces sí éramos para mi mamá y para mi papá sus hijas logradas, ¿no? O sea, debe haber sido muy triste para mi padre, siendo responsable de la clínica, que no existieran incubadoras ni las posibilidades de que los hermanos que murieron allá sobrevivieran, ¿no?
Y lamentablemente Tacna sigue con las mismas carencias, ¿no? Después de 56 años. Pero eran gente maravillosa, muy trabajadores. Mi papá chalaco, mi mamá chiclayana, súper trabajadores. Mi mamá contadora, primera generación de profesionales de su familia. Mi papá médico, que venía de una familia de artistas. Mi papá era primo de Cislo y ambos de la familia de Abraham Valdelomar, artistas, Claro, poetas, poeta, pintor, Cislo, tremendo pintores, pintor. sí. Y mi padre era un hombre especial, ¿no? Bueno, generoso, entregado a los demás. Mi mamá era súper trabajadora, era la que llevaba, digamos, las decisiones porque mi papá podía regalar todos sus sueldos y para salvar la vida de alguien. Tuve mucha suerte en realidad con una vida muy estable. Con carencias en el sentido de que no teníamos seguramente todos los lujos, pero nunca me faltó una medicina, ni alimento, ni ropa, ni mis cosas para el colegio, ¿no? Entonces, en ese Y ahí sentido... eso, ¿dónde estudiaba? ¿En el campamento había o En el cerca? campamento estudiamos en el colegio, Del, en el colegio de Cuajone, ya, y en Lima ya estudiamos en el Regina Pacis. Toda mi carrera, yo tengo vinculada a mi colegio, al Regina Pacis, casi 48 años, ¿no? Yo estudié ahí, mi hija estudió ahí, mi sobrina estudió ahí, fui de la PAFA todos los 12 años de la escuela de mi hija, mi hermana es profesora ahí, tengo una relación de mucho cariño, de mucha gratitud al colegio, ¿no? ¿y de pequeña eras traviesa o Re- eras tranquila, Era muy... introvertida, Ya, en Cuajone y en Moquegua sobre todo, muy dedicada a la contemplación, ¿no? O sea, ok. los cerros, Ahora todavía disfruto mucho más de la naturaleza que de la ciudad. A mí me gusta mucho el campo, el mar, la selva. Yo puedo pasar días en la selva, caminando en las cuatro cuencas en Loreto, o en la zona del río N con el mundo Ayánica, o en el mundo Aguajún, Guampise, en la zona de Chiriaco, de Condorcanqui, de Nieva. Me gusta mucho. Y el mar, por supuesto, ¿no? Yo no podría vivir en una ciudad que no tuviera mar, a pesar de que me gusta mucho la sierra y la selva. Y ya después me tuve que aprender a defender, ¿no? En una ciudad tan complicada como Como Lima, Lima, eso te iba a decir. tienes que defenderte, ¿no? Entonces era chiquita, siempre he sido chiquita de tamaño, pero siempre defendía a todas mis amigas, ¿no? Era como que la que defendía, pues, ¿no? Si alguien defiende, esa era yo. Y ya a los 13 años entré a la Legión de María y ese fue un cambio completamente en mi vida en general, ¿no? Porque fui presidente de la Legión de María hasta que la dejé y ya hacíamos mucho trabajo pastoral, ¿no? Y eso me permitió conocer una Lima dura, ¿no? Con mucha necesidad. Y creo que esas son las primeras experiencias de tristeza profunda, ¿no? La del alma. La Legión de María. ¿Qué era la Legión de La Legión de María? María es un grupo pastoral, somos las legionarias. Uno nunca deja de ser legionario, así como hay los neocatecúmenos. En fin, la Legión de María era un espacio donde los jóvenes íbamos los domingos a las 8 de la mañana, rezábamos el rosario todo mayo. Y todos los chicos que estuvimos en la Legión de María, que hasta ahora nos vemos, imagínate, han pasado más de 40 años y seguimos Ah, se juntos. siguen viendo. Sí, somos un grupo gigante, gigante. La mayoría eran chicos. La otra chica está en España y yo, pero somos como hermanos, ¿no? Claro. Después de imagínate, todos estos años. Son mis hermanos, son ¿Y mi quién familia. monitorea eso, la Legión de María? Teníamos una chica, se llamaba Judy Luna Victoria, que Judy tocaba guitarra y fue, digamos, por lo menos en mi caso, quien me guió espiritualmente los primeros años. Y fue un espacio lindo, ¿no? Cantábamos villancicos en Navidad. O sea, era una manera de llevar a los chicos, o sea, primero darles solidez espiritual, fortaleza espiritual, darles sentido de trascendencia. O sea, la vida no es acumular dinero ni riqueza, es dar en exacta proporción y más de lo que tú has recibido. Y me regalaron la fe, ¿no? O sea, yo tengo la fe es mi soporte. No lo cruzo con mi trabajo político porque creo en el Estado laico, pero yo creo que la fe me ha sostenido en un mundo como la política, más de 35 años tan complicado, ¿no? Y también este espacio de trabajar por los demás a través de la Legión me hizo descubrir mi vocación política, ¿no? La Legión es manejada por una congregación religiosa. No, es laicos.
Ah, son O sea, a laicos. veces hay sacerdotes que lo acompañan. Esto era en la parroquia Nuestra Señora del Consuelo. Estaba el padre Pablo Larraín. El padre Pablo, Ya, sí, sí, yo lo he sí me conocido acuerdo. jovencito, jovencito, cuando recién llegó de España. Me acuerdo que me fui a confesar que habría hecho alguna de mis travesuras típicas, ¿no? Siempre vinculadas a ponerme en riesgo, ¿no? Subir a Ya, limpiar la cruz del cerro, por ejemplo, alguna cosa de esas que mi mamá se volvía loca. Debo haber hecho algo de eso. Mis travesuras eran, la verdad, bien inocentes. Pero me ponían mucho en riesgo y me fui a confesar con el padre y el padre me mandó a comprarle un bebé, un helado bebé, me acuerdo. Yo estaba desconcertada, pues porque quería que me diera mi Padre Nuestro, ¿no? claro. Este, pero tengo una relación con él muy linda después de todos estos años, un señor. Y yo creo que también es la vida de la parroquia, que es mi parroquia de toda la vida, me permitió, habían campeonatos de fulbito, habían gimcanas, entonces tuvimos una vida muy sana, ¿no? En un espacio como Monterrico que también tenía mucha droga en esa época, ¿no? Así que Claro, una vida parroquial, podríamos decirlo, sí, ¿no? sí, sí, ¿No? pero muy Sí. divertida, ¿no? Teníamos los minitonos los viernes, nos íbamos de campamento con todos los chicos, o sea, fue una etapa preciosa, la verdad, uno de los recuerdos más lindos de mi vida. Luego vienes a Lima, que claro, Lima es una ciudad dura, Esto fue en Lima, la Legión fue difícil. en Lima. Ya, sigues en Lima y el colegio Regina Pacis, que Ujú. si no me equivoco queda en La Victoria, ¿puede ser? No, en Monterrico, a Ah, media cuadra de mi casa, Monterrico. sí, a la espalda Y, de la parroquia. y luego ya la universidad. ¿Entraste dónde? Hay un pequeñín problemín. Este, yo era, trabajaba, pues tenía mis prioridades, siempre han sido diferentes a las prioridades de la gente normal, ¿no? Claro. Entonces yo iba a hacer misión con las Hermanas de la Caridad, a hacer misión a la Frater. Entonces esas eran mis prioridades, ¿no? No era el colegio. Entonces casi repito quinto, fue un desastre. Como física y química eran un solo curso, logré pasar, pero jalaba cursos y estudié en la BENAP, en la academia, y entré a la católica. No me preguntes cómo entré a la católica, pero entré. Y entonces La católica, nada Sí, más, claro, sí. claro, claro. Me confié porque dije, pues así nomás puedo pasar y me metí a ser política universitaria porque yo ya había descubierto que la caridad necesitaba un espíritu particular que yo no tenía. Yo me frustraba mucho. O sea, porque había un niño que necesitaba una silla de ruedas, conseguías la silla de ruedas y habían 10 más. Había un niño con hidrocefalia, lograbas que lo aceptaran en un hospital y aparecían 10 más. Y me di cuenta que solamente el poder, bien entendido, podía revertir las estructuras que generaban situaciones de miseria y de pobreza que para mí eran inmorales, ¿no? Entonces yo no había escogido nacer en un hogar en el que no me faltaba nada, pero sí podía escoger luchar por la gente que necesitaba un Estado presente, ¿no? Entonces ¿Y por eso, desde esa de- edad y esa época tenías esa posición tan desde crítica, los tan clara? 16 años, yo tenía además la fortaleza de la Legión de María y del colegio donde yo estaba y de mi familia en el que la violencia no era el camino, ¿no? El camino era el trabajo y la construcción de una cultura de paz, ¿no? Entonces el camino no era ese, el camino era la política, era democrático. Claro. Entonces mi papá había postulado por los israelitas del Nuevo Pacto Universal en el 79 de la Constituyente. En esa época se llamaba Frente Independiente Agrícola y era FIA, el ¿no? FIA. Era la Sí, sí, me alianza entre acuerdo. los israelitas, unos inventores, de donde estaba mi papá, que era inventor, y unas señoras feministas, pero ochenteras, ¿no? O sea, que estaban todavía peleando porque se garantizara el voto, se garantizara la educación de las mujeres, en fin, otro tipo de peleas, que son las que han abierto camino a toda la conquista de ser tratados como iguales, ¿no? Que no se quiere más tampoco. Igualdad de oportunidades. Entonces, mi papá y Ataucusi me enseñaron un mundo Ah, mira tú, no complicado, te ¿no? imaginaba cercana a Taucusi y a esa realidad de los Bueno, israelitas. yo tenía 12 Y, años, ¿no? y, y, O sea, ¿qué te iba a decir? Y lograron entrar a la constituyente, un no, grupo mi de... papá se quedó, fue en la siguiente elección en la que FIA ya siendo FREPAP recién metió un congresista, ¿no? Pero esa época de campaña, que es la época de caminar y de ver videos, todavía en Betamax, imagínate, te estoy hablando del año del Ñangue, vi la selva y toda mi papá tenía la teoría de que Sendero Luminoso no había logrado entrar a Lima gracias a que los israelitas del Nuevo Pacto Universal habían logrado canalizar toda la frustración y el dolor de un sector abandonado de la población a través de la fe. Y que mientras Sendero Luminoso había
asusado el odio y el rencor por situaciones de pobreza y de miseria inaceptables, los israelitas habían encontrado en la fe el camino de la salvación y le habían dado a la gente una esperanza, y que esa esperanza estaba soportado en la visión, digamos, religiosa de los israelitas, que uno puede no compartir, pero que ciertamente no es un fenómeno no estudiado, pero la verdad es que Sendero no llegó a Lima, pues, no entró en Lima, mató en Lima, pero no entró a Lima, como sí conquistó Ayacucho, en Ajomarca, en Cayara, en Putis, en Claro, Soras. una serie de ciudades. En Lima eso no sucedió, Ya, ¿no? tú dirías entonces que de alguna manera eso era como un atenuar, un colchón Sí, ahí claro, a claro. Sendero. La masa crítica, que eran los pobres entre los pobres, encontraron en los israelitas una esperanza que en otros lugares Sendero Luminoso utilizó para encontrar respaldo ciudadano, hasta que se dedicaron a matar a todos. Entonces, digamos, Sendero cavó su propio fracaso a partir de matar a las personas para las que se supone que luchaba, ¿no? Sendero fue lo peor que le pasó al Perú, ¿no? O sea, una crueldad eh, inadmisible, ¿no? Sí, terrible. Yo ahí como que observo, ya te voy a preguntar más de dónde viene la vocación de abogada, pero ya desde la época en que uno lucha por las injusticias, en que quiere cambiar, puede dar un pasito y termina siendo abogado, ¿o me equivoco? Yo siempre supe que quería ser abogada, nunca tuve dudas. En la Católica postulé a Derecho, como descuidé mis estudios porque me dediqué a ser política universitaria, yo ya sabía lo que quería hacer, era social cristiana, ya había estudiado todas las encíclicas en ese momento, mi destino natural era el PPC, había un movimiento universitario social cristiano que se llamaba Fides, postulé a temas sociales, no entré, pero me jalaron en un curso 3 veces en lengua con la doctora Mauki, porque además como soy terca y persistente, me matriculé con ella las 3 veces y me jaló. Entonces Ya, me terminaron votando de la universidad por deficiencia académica de la católica. de la católica. Ya, Entonces tuve un año de búsqueda muy complicado, porque era decirle a mis padres, no solamente me han jalado, ¿no? Me han votado. claro. Entonces mis papás me dijeron que ya no me podían volver a pagar una universidad tan cara. Y ¿Qué bueno, edad tenías en ese momento, más o menos? eso fue el 85, 86 entre la Cato, 86, 87, 87. Ya, Entonces 88 estudié inglés, estudié teatro en el Club de Teatro de Lima con Reinaldo Amore, terminé la carrera, estudié ¿y has hecho alguna sí, obra claro, claro, profesional, teatral? Ah, qué bien. con Reinaldo Amore y con Enrique Victoria. Corrupción en Palacio de Justicia, así se llamaba la obra. Vaya. Y una obra con Sergio Ad Baliani, hoc, una obra ad ad hoc. hoc. Y una obra con Sergio Baliani que se Enrique llama Victoria, sí, el fantástico. grande, el grande, el Eh, grande. Y con Sergio Baliani trabajábamos una obra de teatro que se llamó Uno para todos y todos para nadie. Y trabajábamos con el grupo TAIG, que era un grupo que hacía teatros para niños, trabajábamos en Ya. fiestas. Yo era la gatita Carlota y él era el gato con botas. Fue una época también muy linda. Y además estudié en la Gamor, mecánica de banco y ajuste y electricidad automotriz. Ya. Entonces ese fue un año de búsqueda personal. Lagamor, sí me Sí, acuerdo. claro, claro, con mi ladrillo, sí, Claro. sí. Y ya después de eso decidí volver a la San Martín, o sea, volver a estudiar. En la San Martín. Postulé a la San Ya. Martín y estudié en la San Martín Derecho. Ya mi vida académica fue una vida académica con responsabilidad. Fui dirigente estudiantil, secretaria general del Centro Federado, secretaria general de la Unión Estudiantil, también un movimiento social cristiano. Cambié las reglas de juego. No podías ser representante estudiantil si no estabas en el tercio superior, porque me parecía que para uno poder representar a alguien tenía que representar lo mejor de ese grupo humano. Entonces no quería que nunca más una joven despistada, que fui yo en la Católica, descuidara sus estudios por hacer política, ¿no? Primero sé un buen estudiante, después represéntame, ¿no? Que no me representen mediocres, ¿no? Ah, qué interesante. Tú dirías entonces que por hacer política y andar era el hecho de estar despistada y no y haber salido, no haber calificado en la católica. Totalmente, Ya eso era. sí, Ya, he visto mis notas, porque después de muchos años, cuando Mauki me vota, como yo era dirigente estudiantil igual en la Cato, tenía votos en el Consejo Universitario para que me dieran mi carta de permanencia. Si a ti te votan, te dan una oportunidad, que no me acuerdo cómo se llama, que te puedas matricular. ya. A veces te la niegan, pero en esos 6 meses tú puedes tramitar una carta de permanencia que se aprueba en el Consejo Universitario en esa época. Yo tenía todos los votos, me faltaba el de ella. Y cuando hablé con Mauki, ella me dijo que de ninguna manera,
que yo era una chica encantadora, pero que de encanto no se vivía, que se vivía de esfuerzo, de compromiso, y que ella no me iba a volver una mediocre encantadora, que ella no iba a votar a favor. Y que si yo aprendía la lección, le fuera a agradecer 10 años después, que era lo que me iba a tomar a entender que un buen profesor hacía lo que ella hacía. Y después se lo agradecí, Luis. Yo creo que sí, que en el fondo tenía razón. Cambió mi vida como profesora, Sí, mi vida como sí, estudiante, sí. mi vida como profesional. Y después como profesora yo he usado muchas veces lo que me dijo Don Mauki, ¿no? Aunque llorara frente a mí, si estabas jalado te ponía el 0, ¿no? Te ayudaba a estudiar, pero te ponía el 0. Después de muchos años regresé a la Católica a prepararme para ser notaria y me enteré que en el estatuto contemplaban una limitación si había sido separada por deficiencia académica, y escribí una carta acompañada de mi papá donde explicaba que me parecía una barbaridad que si un chico de 16 años que no sabía bien lo que quería, Claro. había sido separado y había aprendido la lección. Yo ya había terminado mi carrera con muy buenas notas, ya había hecho una especialidad en España, era profesora en la universidad, en la policía, en las Fuerzas Armadas, o sea, ya no tenía sentido que no me dejaran estudiar una maestría ahí. Yo quería hacer ahí la maestría en la Católica. Claro, lo que diríamos la madurez, ¿no? Sí, Uno claro, va claro. Uno creciendo. crece. Y Marcial Rubio me llamó por teléfono, él era vicerrector. Ya. Y me dijo, ¿quieres hacer la pelea de verdad? Me dijo, en todos los años que tiene la Católica nadie ha reclamado y me parece súper justo lo que tú reclamas. Si quieres hacer la pelea, yo llevo tu caso y cambiamos el estatuto. Y ya pues hice la pelea y la ganamos. Me pude matricular, hacer la maestría ahí en Constitucional. Estoy por sustentar mi tesis después de 20 años en este año. Y ya, eso es un poco mi vida. Y a partir de ahí ya me dediqué a hacer política. Dejé la política universitaria por desilusión. Dejé la política en general. Y 10 años después, embarazada de mi hija, me invitaron en el PPC, donde seguí inscrita, a regresar. Y regresé. Ahí, eso es lo que te iba a ver. Cuéntame del PPC. ¿Regresas al PPC? En el 2003. Bueno, Marisol, entonces el PPC. A ver, ¿cómo es la historia del PPC? El PPC tenía brazos en la universidad. De hecho, mi esposo actual, bueno, que es el único, es el único, de 30 años, 35 años, era dirigente universitario del PPC, pero habían ramas en las universidades, pero normalmente los movimientos universitarios se vinculaban al partido a través de temas de formación. Yo tuve un formador de lujo que se llama Roberto Armebianchi, que me enseñó, digamos, la doctrina social de la iglesia de verdad, la que yo ya conocía, pero aplicaba a la política. Y conocía a Antonino Espinosa, a Mario Polar, a Bedoya, desde los espacios de formación. O sea, yo no había pisado el PPC, pero era PPCista, ¿no? Ya. Entonces hice política en la Católica vinculada a Fides, y hice política en la San Martín vinculada a la UE, y tanto la UE como Fides tenían brazos comunicantes con el PPC, Con ¿no? el PPC, ya. Entonces, por traiciones en la universidad, porque la política saca lo mejor y lo peor de la gente a cualquier edad, ¿no? Entonces, en verdad, no estaba preparada en ese momento para soportar ese tipo de traiciones y me fui. Dejé la política, terminé mi carrera, me gradué, me fui a España, estudié maestría, regresé al Perú, me dediqué a la academia, a enseñar en la Universidad de Derechos Humanos, que es mi especialidad, a enseñar en la policía, a postular a notaria. Entré con la nota más alta en el examen escrito, me saqué 19. Tuve que emprender, digamos, empezar un negocio de la nada. Yo no tengo familia abogada, soy la única abogada de mi familia, así que fue muy complicado, muy chiquilla, además de las más jóvenes, 29 años. Ya. Entonces fue muy difícil empezar, pero empecé, digamos, empeñándolo todo, pero empecé, como se empiezan los negocios en este país, ajustada por la SUNAT, resistiendo. Ya. Y eso me tomó varios años, ¿no? En el 2003, cuando yo estaba ya consolidando la notaría, digamos, ya con una vida académica bonita, en la universidad con un grupo de estudiantes de derechos humanos de los cuales estoy muy orgullosa, me llamaron para ir al PPC a ver temas de formación. Y yo tenía una barriga ya de varios meses y me dijeron, si quieres un país diferente para tu hija, tienes que trabajar por él, ¿no? Y eso la verdad es que eso dije, es verdad, ¿no? O sea, yo puedo en la notaría tener una situación económica buena, pero no le puedo garantizar a mi hija un país que funcione, ¿no? Y decidí regresar a ver temas formativos.
Entonces, por Además, muchos... creo que tenías ese bichito No, de toda la la, vida, toda la vida, toda claro, la de vida. la política, Y me porque fui curtiendo, en el 2006 postulé al Congreso, no entré, otra vez traiciones, en el 2010 se pelearon todos por ir a regidores con los primeros números, yo no peleé, me dieron el último número, Lourdes no entró, yo tampoco. Vinieron las elecciones presidenciales, al PPC le tocó la vicepresidencia con PPK, yo ya había trabajado en todo el país, ya lo había recorrido varias veces, entonces gané las internas, fui de candidata a la vicepresidencia y de candidata al Congreso, gané el Congreso. Eh, Fui congresista y ya tenía yo los temas que trabajaba desde la academia, que conocía bien y que son mi motor, ¿no? Temas de justicia, básicamente. Desaparecidos, trata, mujeres, niños y niñas con temas de violencia intrafamiliar y enfermedades huérfanas, reforma del sistema de justicia, cárceles. ¿No? Esos eran los temas que a mí me interesaban, y mundo indígena. Y sobre eso, y tuberculosis. Sobre esos temas trabajé, ¿no? En el Congreso. Empujé la ley de consulta previa, empujé la ley de búsqueda de desaparecidos, empujé todas las modificaciones al Código Penal para perseguir crimen organizado. Hice 2 comisiones investigadoras que estuvieron a mi cargo, la que terminó encontrando responsabilidad en Nadine Heredia, a partir de seguir el hilo de Antalsis y de este señor que se fue a Bolivia. Y bueno, logramos la renuncia de Chejade, aunque finalmente Chejade se quedó de parlamentario, ya no era el vicepresidente. Y en esas 2 comisiones lo que yo hice fue utilizar la exposición pública para poder... esos años, ese fue el gobierno de Alan, ¿no? Ollantomal. Ah, de Ollanta. O Ollantomal. sea, entre el 2011-2016. 2011-2016. Sí. Sí, Alan fue antes, claro. En Ya, esos años en el PPC vi formación, continué apoyando formación. El partido decía hacer alianza con el APRA. Yo decido no postular. Yo tenía la mayor intención de votación como parlamentaria si iba a la reelección, pero no estaba de acuerdo con la alianza. Sin embargo, digamos, fiel a los equipos como soy, leal al partido, ayudé lo que pude en plan de gobierno, pero no postulé. Entonces ya, iba a dejar la política pues en el 2016 y seguir con los temas, ¿no? Empujando los temas que me interesan. y antes y el Parlamento, dentro del Parlamento se puede, ¿cómo es? Cuéntanos un poquito, Bueno, cuáles son tus sensaciones, tus percepciones. A ver, yo nunca tuve ninguna pelea personal. Siempre todo fue institucional. O sea, yo tenía, por ejemplo, con Chejade nunca fue personal. Yo hice una investigación y encontré responsabilidad y ya está. Claro. Después hubo un acuerdo político con el que yo no estuve de acuerdo, pero bueno, él se libró de la investigación penal, pero tuvo que renunciar a la vicepresidencia. Y luego hice la investigación de Martín Belaúnde del Ocio. Ese fue el que se fue a Bolivia. a Bolivia, Y luego ¿no? terminé encontrando responsabilidad, digamos, por pitufeo, por lavado de activos con Nadine Heredia, pero no fue esa mi intención, no era personal. Algunas personas lo toman personal, empiezan los insultos, pero bueno, yo no les hago caso. Pero los temas detrás de eso, o sea, lo que en realidad, esos eran los temas que yo trabajaba con mucha fuerza. Viajaba por todo el país, empujaba todos los temas. ¿Y tenías apoyo de algunos otros parlamentarios? Sí, a nadie le importaba mucho, me firmaban mis proyectos de ley, me respaldaban, pero son temas que no les importa. Claro, derechos humanos, ¿no? Sí, o sea, son temas en los cuales se puede avanzar en la medida en que no pises callos, ¿no? Así es. O sea, pero cuando quieres, por ejemplo, la ley de búsqueda de desaparecidos se aprobó por unanimidad, ¿no? Con la abstención de la izquierda, pero después todos los votos fueron a favor. La ley de consulta previa también se aprobó casi por una gran mayoría, ¿no? Las reformas al Código Penal, salvo el tema de la discriminación por razón de orientación sexual, fueron muy sencillos de llevar a cabo. O sea, las peleas son bien mediocres, ¿no? La política en general nacional es bien por encima, ¿no? No ataca los problemas estructurales del país. Mientras eso pasaba, yo estaba en el Perú profundo, ¿no? Claro. Recorriendo Ayacucho, he viajado a Ayacucho, digamos, tengo grandes amigos en Chuchis, en Putis, en Cayar, en Ajomarca, son mi familia, ¿no? En Soras, logré hacer público, es una de las cosas de las que estoy más orgullosa, el caso Soras, ¿no? 117 personas asesinadas a machetazos y a pedradas por Quispe Palomino, ¿no? Y se logró justicia para ese pueblo, por lo menos avanzar en eso. Entonces sí, para mí fue muy bonito, muy gratificante, y lidiaba con los plenos de los jueves, que eran un ataque a mis neuronas por la lógica argumentativa tan de bajo nivel. Pero también hacía alianzas estratégicas con gente buena de otros partidos con las que teníamos peleas en común, ¿no? Con la congresista Portagna, que era humanista,
empujamos todos los temas de trata, por ejemplo. Ya. Con Lucha Cuculiza empujamos temas de mujer y con Rosa Mávila todos los temas de mujer. Con Justiniano Apaza vimos un montón de temas de justicia. Con Yehude Simón, bueno, él era de mi bancada, hicimos una gran amistad. O sea, ahí se puede hacer cosas. Con Virgilio Acuña empujamos cosas sobre cárceles. Ya. Hay de todo, ¿no? Hay de todo, ¿no? Y yo creo que hay que ir buscando a la gente que quiere lo mismo que tú por el Perú, ¿no? Justicia. Básicamente que no hayan privilegios, que el que la hace la paga. Sí, yo creo que el gran tema es la justicia. Sí, totalmente. Yo siempre lo he Totalmente. pensado. Pero totalmente, ese es el gran problema. La gran tragedia del Perú es la desigualdad, ¿no? Y la mayor percepción de desigualdad tiene que ver con la justicia, ¿no? La ley se hace para que la cumpla solamente el que está fregado, ¿no? La ley es para todos, no deberían haber privilegios. Y después tú dijiste, o en la información que el PPC dejó de representar lo que yo defiendo. ¿Cómo viene la ruptura? ¿Qué es lo que sucede? Cuando yo o sea, sí tenía problemas con mis temas, pero la verdad es que todos habíamos acordado dividirnos los temas por especialidad. Entonces, si querían que yo firmara sus propuestas, tenían que firmar las mías, ¿no? Entonces ahí sí se pudo llevar bien, pero ya cuando yo dejo el PPC, dejo el Congreso y el PPC decide hacer alianza y pierde, porque no pusieron un solo representante en el Congreso, PPK me invita a ser ministra. Y me voy de ministra de Justicia y Derechos Humanos. De Justicia, ¿no? Sí, 1 año y poco. Y además estuve en la época más dura porque fueron los desastres naturales y yo me hice cargo de Chimbote, hice más de 170 vuelos en helicóptero, sacando cuerpos, llevando comida, sacando heridos, llevando agua. Y regresabas a Lima y Lima no se había enterado de lo que estaba pasando, ¿no? Eso siempre pasa, como si fuéramos 2 países distintos. Siempre ¿no? pasa. Oh, eso terrible. es otro de los grandes dramas nacionales. Eso es terrible, terrible, terrible. Y ya después de eso, entre el 2017 y el 2020, fui secretaria general del PPC, intenté implementar un montón de reformas, meritocracia, volver a ser el partido de mis sueños, ¿no? O sea, un partido que se llamaba Progresista, Democrático y Solidario, ¿no? Pero no el progresismo entendido mal, el progresismo entendido como progreso, como, sí, conservar valores, pero ser capaz de también adecuarse al signo de los tiempos, ¿no? Respetar temas ambientales, respetar derechos indígenas. Pero teníamos lecturas diferentes de la realidad nacional. Entonces yo ya no tenía nada que hacer, ¿no? Así que me fui agradeciendo, por supuesto, toda la formación. Cuando dices teníamos, eran grupos, había alguna gente que pensaba como tú dentro y otro que no. Sí, la mayoría se fue conmigo, ¿no? Se fue conmigo, pero no nos fuimos rompiendo porque primero el PPC ya no estaba inscrito, con lo cual no era que te fueras de ningún lado. Simplemente decidías no volver a inscribirte, ¿no? Claro. Segundo, ya había fallecido Bedoya, entonces yo no sentía que estuviera traicionando a un hombre que me trató a mí siempre con tanto cariño y respeto. Y tercero, que 2 de las personas que me anclaban más al PPC habían fallecido, ¿no? Además, violentamente y muy jóvenes, menos de 50 años, 55 años, 52 años, ¿no? La gran Claudia Cantela y la extraordinaria Mónica Sarabia. Entonces a mí ya no me ataba nada al PPC, quedarme a pelear con gente que yo había querido mucho. Así que dije, bueno, ellos tienen una decisión, quizás ellos tengan razón y yo no, pero yo ya no tengo nada que hacer acá y me fui. Y no me reescribí. Y ahí empezó otra etapa porque coincidió con la elección, con que estaba Castillo y todos los problemas que él significó en el poder, ¿no? Y en el ministerio, cuando fuiste ministra de Justicia, ¿qué hiciste? ¿O qué dejaste de hacer? Y si se podía trabajar o no. Sí me dejaban trabajar, PPK confiaba mucho en mí, pero hay temas que la gente le cuestan, ¿no? El tema de transparencia, por ejemplo, que para mí es clave para terminar con la corrupción. Es un tema que todo el mundo quiere mientras no le toque personalmente. Todo el mundo quiere transparencia, pero nadie quiere transparentar su vida. Cuando es una tontería, porque hoy día todo se sabe, ¿no? Sí. O sea, solo un tonto cree que puede ocultar algo. Transparencia para los otros y no para mí. Pero no de mala leche, no te estoy hablando de delincuentes, te estoy hablando de gente que le tiene miedo a la extorsión, que es verdad, ¿no? Miedo a sus propias debilidades humanas. O sea, logramos la unidad, la Autoridad Nacional de Transparencia, pero solo a nivel de ministerio, y yo honestamente creo que el Perú tiene que tener una autoridad, un organismo constitucional autónomo de transparencia. Porque si no hay eso, nunca va a haber una lucha contra la corrupción real, ¿no? Creo que tiene que haber una autoridad constitucional autónoma de transparencia que esté por encima de todos los ministerios. Claro. Y que de verdad tenga páginas amigables donde la gente pueda saber qué está pasando con el dinero de los peruanos y además capacidad para hacer denuncia con trazabilidad.
Yo creo que con esas dos herramientas tú puedes garantizar enfrentar la corrupción de verdad, ¿no? Si no, estás fregado, ¿no? Las agendas de las autoridades tienen que ser públicas, pues. Tienes que saber dónde estás, con quién te reúnes, ¿no? Qué temas tratan. Es el ABC de la gestión pública, ¿no? Pero bueno. Y el gobierno de PPK se cae por algo que tú por ahí dijiste, cargo con mi cruz del apoyo a Keiko Fujimori al 2021. Digamos que eran propuestas muy parecidas en términos de programa. Keiko Fujimori tenía 73 parlamentarios, si no me equivoco. 74. 74. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasa? Yo creo que ahí faltó manejo político, ¿no? Creo que ahí faltó muñeca política. Y es una desgracia y hay que responder todos por ese momento para el Perú que se perdió. Pero claro, hoy el fujimorismo representado en el Congreso, también por un grupo importante de gente, te demuestra que su manera de gobernar es así a la prepo, pues. A la prepo no funciona, con un país tan diverso que necesita ser tomado en cuenta. O sea, la mala porque tengo los votos, no funciona una democracia. La democracia necesita diálogo, necesita encuentro, necesita esperanza, pero no la esperanza del sueño ni de la palabra, sino la esperanza sobre la base de los hechos y un calendario que se cumpla, ¿no? Claro. Entonces, Claro que sí. hacía la prepo y sentando a mis amigos en los órganos de decisión y copando la justicia, a mí me vas a tener al frente de todas maneras, ¿no? Bueno, y ahora es primero la gente. Empezamos un esfuerzo de hacer un partido, un montón de personas, que es un chiste porque nos juntábamos y siempre te decían, no te juntes con ese. Hagan alianza, júntense, pero no con ese, ¿no? Entonces es un problema porque nosotros yo creo que hay que confluir desde el centro a los lados, ¿no? O sea, hay que tener un espacio tan abierto donde todo el mundo se pueda sentir cómodo, ¿no? Y el único elemento y el único denominador común que tenemos es que todos somos peruanos, que todos somos seres humanos y que todos queremos un estado de bienestar. Y para que haya un estado de bienestar tiene que haber paz. Y la paz tiene que ver con seguridad física y seguridad jurídica. Y si no hay eso, no hay nada, pues. Lo que hay son privilegios, negocios, el uso del poder para controlar, como control social, como arma de control social. Y la gente tiene mucho miedo y tiene mucha necesidad, ¿no? Porque hay una planilla del sector público importante de gente buena que quiere trabajar, pero que se tiene que quedar callada porque eso come, ¿no? Tienes un 80% del país emprendedor asfixiado por una SUNAT cuando es formal, que tiene que irse a la informalidad porque todas son trabas, ¿no? Todas son trabas burocráticas y manejos no muy santos a nivel municipal para las licencias y atropellos. Entonces la gente se va a lo informal y yo creo que parte de la solidez de nuestra economía es la solidez de nuestra informalidad, ¿no? O sea, ¿qué te puedo decir? Terrible. Y eso necesita estrategias inteligentes para romper eso y estrategias inteligentes para generar formación y trabajo para nuestros jóvenes, ¿no? Pues los chicos están totalmente desesperanzados, conscientes de que la corrupción ha carcomido todo el aparato estatal y también las relaciones interpersonales, ¿no? Sí, yo como que, no sé si lo pienses tú, pero como que percibo que hemos retrocedido en estos últimos años en términos de construcción de política, de país. O sea, Totalmente, ¿no? totalmente. O sea, yo creo que veníamos en una línea con ciertos obstáculos, pero sí. Luego como que se truncó, ¿no? Sí, yo creo que el 26 que se cambia todo el poder en el país, todo, del presidente al alcalde de centro poblado menor, hay que convencer a la gente que está dispuesta a arriesgar por el país haciendo empresa que se meta a la política, ¿no? A la política en serio, a trabajar por el Perú, ¿no? Porque en política los espacios que tú dejas los ocupan otros. De todas maneras se ocupan y a veces se ocupan por la gente incorrecta, que está para robar, que está para coimear, que está para beneficiarse. Entonces hay que animar a la gente normal, la normalita, Luis, la que chambea todos los días, Sí. a entrar a hacer política, ¿no? Porque la política en pandemia ya demostró que nos puede condenar cuando no se usa correctamente, ¿no? Somos el país que tuvo la tasa de mortalidad más alta en la primera ola de pandemia, ¿no? Sí. Esa es la realidad. Claro, y es contradictorio, ¿no? Porque se da el discurso, entra, ingresa a la política, pero por otra parte se dice, no, la política es corrupta, es sucia, o sea, y además yo diría que somos animales políticos, hacemos políticas en todo, Todo el tiempo. Todo el tiempo, desde cualquier espacio, ¿no? Lo que pasa es que la política es la vida en comunidad. Entonces el líder del vaso de leche, la lideresa del vaso de leche, el comedor popular, el líder gremial, el líder empresarial, hace política. Y yo creo que la política es buena. Creo que la política es la forma, siempre lo digo, y no lo digo porque no sepa, lo digo porque sé, es la forma más sublime del amor, es la entrega por el otro. Es el líder que se encarga de armar la Legión de María,
O sea, es el que se preocupa del otro, de Claro. formar al otro, de cuidar al otro, de proteger al otro, de convertir estos desconectados en gente que se conoce, que se ayuda, que se suma, que se encuentra, ¿no? Marisol, y este grupo, primero la gente, que dicho sea de paso el nombre es El fantástico, nombre ¿no? es extraordinario. Primero la gente, sí, piensa así, quiere... Primero, la gente es un partido complejo que nos recibió con mucho cariño. Es un partido que se crea sin dueño. Tú necesitas aprobar cualquier cosa a nivel de CEN con 2/3 y está distribuido el poder de manera que esos 2/3 solo se consiguen con consensos. Hay distintos sectores, unos de izquierda, otros de centro, otros, digamos, social cristianos, socialdemócratas, pero todos creemos en la economía social de mercado, pero una economía social de mercado con una visión descentralista, no centralista como la que existe ahora, no monopólica. No, y creo que te he escuchado que en algún momento con un Estado fuerte, Con ¿no? un Estado chico, pero fuerte. Fuerte, Pero exacto. fuerte, que sea capaz de entrar a donde lo privado no va a entrar, a poner agua, Ujú, servicios. ujú. Entonces hay muchas representaciones religiosas también. En el espacio donde tomamos decisiones hay un evangélico, yo soy la católica, un testigo de Jehová, un budista y un agnóstico. Y si nos hemos logrado poner de acuerdo en que el Estado es laico y que lo es sobre la base del respeto a las profesiones de fe, entonces imagínate si no nos vamos a poner de acuerdo en temas técnicos, pues, ¿no? ¿Cómo hacemos Claro. para ponerle agua a todo el mundo? ¿Estamos de acuerdo todos en que se necesita agua para sobrevivir? Sí, bueno, ¿cómo le ponemos agua a todos los peruanos? Que abran un caño y tengan agua. Ya, ¿cómo lo resolvemos? Técnicamente. Entonces yo creo que es más sencillo de lo que parece, ¿no? Ahora, no ha sido fácil, yo tengo más de 1 año y medio recorriendo el país, tienen bases maravillosas en Cajamarca, en Arequipa, en Cusco, nosotros también tenemos un cuerpo técnico súper capo, ahora estamos buscando hacer alianzas, yo creo que las alianzas son necesarias, el 2 de agosto se cierra el plazo. Eso es lo que te iba a decir. Yo creo que con esta avalancha de 42, creo, 43. 43, hay que hacer alianzas. Pero No, muchos partidos se van a quedar en el camino, Luis, porque hay un montón de plazos. Hasta el 11 del mes pasado se podían hacer adecuaciones al estatuto y al reglamento y un montón lo han hecho mal. ya. Entonces se van a quedar un grupo de partidos ahí, ¿no? Después hay un montón de partidos peleados entre ellos, que no pueden tomar También, decisiones. sí. Y nosotros, por ejemplo, procesamos nuestras diferencias con mucho respeto, ¿no? Hay amistad. Y eso no significa que pensemos igual y hay un sector que quiere ir más a un lado y otro sector que quiere más ir al otro, pero nunca nos insultamos ni se nos ocurre pelearnos, o sea, no pasa eso, hay mucho respeto, mucho cariño, ¿no? Las diferencias son, digamos, de enfoque, pero no se vuelven personales, pero hay otros partidos que se van a matar. Entonces yo creo que eso solito Se vamos va a a ir llegar decantando, digamos. 30, 25, pero también las alianzas son complicadas porque la gente quiere alianzas, pero no quiere que te juntes con este ni con el otro. Entonces, yo estoy dejando que mi partido tome la decisión como partido y bueno, una vez que el partido decida, que yo por supuesto lo voy a respaldar hasta lo que decida, ya la decisión de ir o no ir en esa alianza sí es personal, ¿no? Y hay que respetarla, ¿no? Y eso se hará pues en diciembre de este año. Hasta diciembre yo soy precandidata, si los términos de la alianza lo permiten y en la alianza yo me siento cómoda, seguiré siendo precandidata. O sea, la verdad es que yo no, general o soldado, yo quiero quiero estar en el batallón que pelee por el Perú, nada más es mi formación tagneña. Y tú, cuando hablas de centro, ¿no? Porque sería a dónde empieza y a dónde termina el centro, porque muchas veces hablamos de centro, de izquierda, de derecha, pero no tenemos claro. A mí me parece que también la salida va por un centro, pero ¿cuáles son sus límites? Y ahí tenemos un problema, Luis, y es que todo el mundo le dice centro a lo que le da la gana. Así es, En algunos casos es el centro de su ombligo. así es. No, para mí el centro es la persona humana. Lo mío es formación. El Rerum Novarum, que es la encíclica que le da origen, rapidito, hasta que surge el Rerum Novarum, no existían encíclicas sociales. Todas las encíclicas eran dogmáticas, partían de un dogma de fe. La Virgen María, el Espíritu Santo, la Santísima Trinidad. A partir del Rerum Novarum, que surge, de hecho, con el Papa León, por eso es que el Papa León actual nos manda una señal de que va a continuar con los temas sociales, me parece maravilloso. Lo que se hace es decir, oye, no se puede hacer política desde la economía, la derecha y la izquierda. Se tiene que hacer política desde el centro, y el centro es el ser humano. Para mí eso es el centro. Por eso primero la gente representa perfectamente eso, ¿no? La gente de Huancavelica no necesita lo mismo del Estado que la gente de Piura.
Por supuesto. Entonces, para mí es eso. Las necesidades de las personas son las que mandan cuál debe ser la conducta del Estado, dependiendo de un montón de circunstancias. Pero cuando se habla de centro en el Perú se piensa que es el centro de la izquierda y la derecha. Claro. Otros hablan de centro republicano. Yo ahora ya prefiero no hablar del centro, prefiero hablar del humanismo, ¿no? Ujú. La persona humana y sus necesidades son las que deben de ser el motor de las decisiones de Estado. Y sí tenemos límites, libertades y justicia, ¿no? Por eso nos aproximamos del centro a la izquierda hasta donde se convierte en una dictadura y del centro a la derecha hasta donde se convierte en una dictadura, porque la dictadura de izquierda o derecha es dictadura. Así es, sí Y existe. ahí sí no negocio, ¿no? Para mí Venezuela es una dictadura, punto, no hay más que discutir. Y para mí mecanismos utilizados por algunos líderes de derecha tampoco son aceptables. Y no hay nada que discutir para mí. Creo que la democracia es diálogo, es debate, es encuentro, es orden, es ley y capacidad del Estado de hacer cumplir esa ley, que tiene que ser una ley justa o cambiarla, no atropellarla, ¿no? Y lo que ha hecho este Congreso es dar un montón de leyes que va a haber que revocar para hacer una legislación que de verdad persiga el crimen organizado, ¿no? No que lo fomente. Yo pensaba justamente en eso, decía, el candidato o la agrupación o el partido que diga que va a dejar de lado todas esas leyes que se han aprobado, las va a eliminar, probablemente pueda ganar, o sea, porque hay Pero es que no hay leyes, otro camino, no hay Luis. otro, sí, No hay otro camino. Lo que ha hecho este Congreso es un despropósito. Te lo digo yo porque conozco bien esas normas. Me tocó no hacerlas porque venían de muchas propuestas legislativas. Se hizo una ley BUS. Yo era presidente de la Comisión de Justicia y después ministra. Lo que no pude hacer acá, lo hice acá. Toda una legislación para colaboración eficaz, para extinción de dominio, para investigar en Lima, para que no maten a los fiscales o a los jueces en provincias, y criminalidad organizada por eso. Y lo que ha hecho este Congreso es proteger al poder. Por eso es que no se investiga ahora como crimen organizado el tráfico de influencias, ¿no? Pero tú te imaginas exactamente, lo que es. proteger al poder. Claro, o sea, el poder desde el poder se blinda para permitir que el crimen organizado gane espacios, de ninguna manera. Pues. Y yo no soy cobarde, Luis, yo no le tengo miedo. Yo tengo miedo de vivir una vida arrodillada. No tengo miedo de pelear por lo que creo. Y yo creo en mi país, y creo en nuestra fuerza movilizadora, creo en los emprendedores que son capaces de salir adelante en un país que les pone trabas, creo en las madres que se sacrifican y los padres para que sus hijos sean profesionales aunque ellos no sepan leer, levantándose a las 4 de la mañana en el mercado central. Y es ahí, en esa fuerza movilizadora y en esa capacidad de sacrificio donde yo tengo puesta mi fe. Bueno, Marisol, realmente que ha sido increíble. Gracias. Ha sido hemos conocido mucho de ti. ¿Qué reflexión? Estábamos justamente hablando un poco de que la fe, sea la fe religiosa, yo soy agnóstico, por ejemplo, pero sí creo en el ser humano, creo en muchas cosas. ¿Qué reflexiones puede dejar sobre todo para todos estos emprendedores, empresarios que día a día se la ganan, que nos están viendo y que nos van a ver? Y lo que primero la gente pues, pueda de repente realmente darnos en esta próxima ajuste electoral, ¿no? Mira, yo quiero pensar ahora en mi hija, en Arena. Que yo solo tengo una hija. Arena, qué bonito nombre. Sí, es hermosa, de 21 años, artista. Así como todos los papás somos capaces de sacrificar, de emprender, de ir a comprarnos ropa y terminar comprando siempre la ropa para nuestros hijos primero, es lo que el Perú reclama de nosotros ahora. Usted que me está escuchando ha decidido hacer su negocio seguramente para ayudar a sus padres o para ayudar a su familia. Siempre estamos pensando en hacer plata, no para nosotros, sino para alguien más importante que nosotros en nuestra vida, ¿no? Pero nos estamos olvidando del país. Y yo creo que lo que está en juego ahora es el Perú. Y creo que necesitamos gente buena metida en política. O sea, si no, vamos a dejar el espacio a la gente que nos está destruyendo. Y eso es lo que hay que hacer, animarnos a entrar, a dar el paso, ¿no? A nivel de los gremios empresariales en los que esté, a nivel de las organizaciones sociales en las que esté, hay que buscar esos espacios de poder para usar el poder para lo correcto. Ahora es como si viviéramos en una casa nuestra con un papá y una mamá que reciben un montón de plata y se la tiran. Son alcohólicos, que dejan a nuestros hijos que se mueran, anémicos, 6 de cada 10 en Puno, 4 de cada 10 en todo el Perú, que dejan que la tuberculosis mate a los pobres entre los pobres en porcentajes altísimos, que además van tosiendo por los transportes públicos del país, que somos el país que más horas pierde en transporte público y eso es calidad de vida, y eso es porque las autoridades no resuelven los problemas de la gente. Y no los resuelven porque no les importa, porque no hemos sido capaces de elegir autoridades que de verdad entiendan la política
como el espacio de poder para cambiar las cosas. Así que entren a hacer política, que es el esfuerzo más satisfactorio, ¿no? Más allá de los aplausos, de hacer algo por el país en el que tú quieres vivir y en mi caso morir, ¿no? Claro, es lo que tú has dicho, ¿no? Hay que pensar en el Perú Sí, como en nuestros hijos, sí. en nuestro hijo y nuestra hija. O sea, cuando efectivamente yo voy a comprarle o voy a comprarme algo y termino comprándole algo a mi Toda hija. la vida, Y a Luis. mí- y yo tengo 2 hijas y es así. Claro. Pensemos de esa manera en el Perú. Bueno, Marisol, mira, se han quedado una cantidad de cosas en el tintero. Ojalá podamos volver a conversar. Espero que te hayas relajado, que el diván haya servido para estas reflexiones un poco más profundas, conocerte un poco más. Y muchas gracias, te agradezco la visita. Gracias a ti, Luis. Lo último que quería decirte era que no miremos el Perú desde nuestro ombligo, ¿no? Hay que poner el lente más arriba, ¿no? Hay que mirarnos en medio de una comunidad, esa comunidad rural o urbana, en medio de un espacio más grande donde convivimos entre lo rural y lo urbano, un espacio más grande en el que nos corta por cordilleras, en un espacio más grande, en una América que podemos unir a través de Chancay con Brasil al Atlántico y hacer un cruce que aumente la posibilidad de nuevos mercados para todos y con eso más posibilidades de desarrollo y de industrialización y que mire esto en una geopolítica en la que la Tercera Guerra Mundial toca la puerta cada día y Xi Jinping termina siendo más sensato que Putin y Trump, ¿no? Sí, O eso sea, eso te iba a decir, la geopolítica, que los políticos peruanos como que no miraran tampoco afuera, y es porque están importante. mirando cómo hacen para coimear el puente y Así meterse es, plata al bolsillo. O sea, pero eso no es exactamente. política. No, Esos pues, son modos diferentes de ver el Estado como un botín. Por eso les digo, salgamos de lo chiquito y vayamos hasta lo gigante. Tenemos un montón de oportunidades que se abren con Chancay, pero la puerta de esas oportunidades hay que abrirla en abril del próximo año en lo nacional y en noviembre del próximo año en lo regional y subnacional. No hay que ser irresponsables, ¿no? Ya nos enseñó la pandemia recientemente lo que puede pasar cuando nuestras autoridades no resuelven los problemas, ¿no? Mucha gente enterrada, gente quemada. Simplemente porque el crecimiento del Perú de los últimos 20 años no se vio reflejado en un estado de bienestar. así ¿Hasta es. cuándo, no? Bueno, muchas gracias. Gracias a ti y gracias a ustedes por seguirnos. Gracias por acompañarnos en este nuevo episodio del Diván de Luis. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 7 de la noche con una nueva historia que vale la pena detenerse a escuchar. Y este viernes seguimos con Negópolis. No se pierdan un nuevo episodio de Out of Box a las 7 p.m. con un invitado que la rompe. Y que como siempre nos recuerda que los negocios también se piensan fuera de la caja. Nos vemos, chao.